Hola, en este video vamos a hablar de las propiedades del límite. Comenzaremos por dos propiedades muy básicas del límite, que es el caso en que la función es la función identidad. Si f de x es x, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es el mismo valor al que se acerca, es el mismo x0. Y en el caso en que la función es una función constante, cuando x tiende a x0, el límite nos va a dar esa constante. Vemos acá en los ejemplos que cuando x tiende a menos 2, la función x tiene el límite menos 2, que es el valor al que se está acercando. Y en el caso en que la función es constante igual a 7, el límite es la constante 7. Por otro lado, con respecto al límite, podemos decir que suponiendo que f y g son dos funciones que tienen límite cuando x tiende al mismo x0, y esos límites los llamamos L1 y L2, las funciones que se obtienen a partir de la suma de f y g, también va a tener la función suma, también va a tener límite, y ese límite va a coincidir con la suma de los límites, es decir, nos va a dar L1 más L2. Lo mismo ocurre si en lugar de una suma es una resta. Podemos decir entonces que el límite de la suma es la suma de los límites y que el límite de la resta entre dos funciones es la resta entre los límites. Por otro lado, si tenemos una función que se obtiene a partir de otra multiplicándola por una constante, y el límite cuando x tiende a x0 de f existe, entonces el límite de la constante por f es la constante por el límite de f, es decir, podemos sacar la constante fuera del límite. Es decir que en el caso de esta función, el límite va a ser c por L1. En la siguiente propiedad tenemos una función que es producto de dos funciones. Estamos suponiendo que ambas funciones tienen límite cuando x tiende a x0. Entonces podemos asegurar que el límite del producto nos va a dar el producto de los límites. Si llamamos L1 y L2 a los límites de f y de g, ese límite sería L1 por L2. Y en la última propiedad que vemos es que si una función es el cociente entre dos funciones y la función que está en el denominador, ambas tienen límite cuando x tiende a x0 y la que está en el denominador tiene límite distinto de 0, es decir, L2 es distinto de 0, el límite del cociente es el cociente entre los límites y ese límite va a ser L1 sobre L2. Vemos a continuación ejemplos de cómo usar estas propiedades. Comenzamos por la función f de x igual 5x más 7. El límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, como es a esta función f de x, la podemos pensar como la suma de 5 por x y por otro lado la función constante 7. Distribuimos el límite teniendo en cuenta que la función 5x tiene límite y la función 7 también. De la función 5x, cuando x tiende a menos 2, podemos decir que tiene límite porque es una constante por la función x que sabemos que tiene límite cuando x tiende a cualquier x0, en particular en este caso ese x0 es menos 2. O sea que el primer término va a tener como límite a 5 por el límite cuando x tiende a menos 2 de x. Y el segundo término tiene como límite a la misma constante, a 7. O sea que ese límite va a ser 5 por menos 2, que es menos 10, más 7, eso nos va a dar menos 3. Vemos otro ejemplo. La función es la función x al cuadrado menos 1. En ese caso, esa función es la resta entre dos funciones más sencillas. Una es la función x cuadrado y la otra es la función constante 1. Para la función x cuadrado lo que vamos a hacer es pensar a la función x cuadrado como el producto de x por x. Y entonces, como cuando x tiende a 2, a menos 2, el límite de x es menos 2, nos va a quedar menos 2 al cuadrado.
El segundo término es una constante y el límite va a ser la misma constante. Entonces este límite nos va a quedar 4 menos 1, es decir, 3. Ahora consideramos la función que es el cociente entre las dos funciones anteriores. Para calcular el límite de ese cociente, como cada una de las funciones que intervienen en el numerador y en el denominador tienen límite, y además la función que está en el denominador tiene límite distinto de 0, podemos decir que el límite de cociente es el cociente entre los límites. Es decir, el numerador tiene límite menos 3, el denominador tiene límite 3, el cociente tiene límite menos 1. Una propiedad importante para tener en cuenta es que el límite de una función cuando nos acercamos a un punto existe sí solo si existen los límites laterales, es decir, existe el límite cuando x tiende a x0 por la derecha y por la izquierda. ¿Qué significa en este caso tender? Vamos a analizar para esta función que está definida a trozos, está definida por partes, tiene una expresión lineal para los que son menores que 1, menores iguales que 1, y tiene una expresión cuadrática para los que son mayores que 1. Entonces, cuando calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, eso significa que estamos considerando valores de x mayores que 1. Nos acercamos a 1 por valores más grandes y vemos que las imágenes se están acercando a 2. Podemos comprobar analíticamente eso que observamos en el gráfico, viendo que cuando x es mayor que 1, la expresión que le corresponde a la función es 2x². Y el límite, y aplicando las propiedades, el límite cuando x tiende a 1 de 2x² es 2 por el límite de x², que en este caso es 1, o sea que nos va a quedar 2 por 1, que es 2. Por otro lado, si nos acercamos a 1 por valores más chicos que 1, vemos en el gráfico que también las imágenes se están acercando a el número 2. Entonces, lo corroboramos analíticamente tomando la expresión que le corresponde a los x que son menores o iguales que 1. En ese caso, el valor de f de x es x más 1, y cuando x tiende a 1, x más 1 tiene límite 2. Como esos dos límites existen, ambos y coinciden, podemos decir entonces que existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x, a secas, sin necesidad de especificar si es por derecha o por izquierda, y que ese límite nos va a dar 2. Entonces, este límite podemos asegurar que existe porque existen los dos límites laterales y ambos límites laterales coinciden. En el siguiente ejemplo vemos una función que también está definida a trozos. Vamos a analizar qué pasa cuando x tiende a 1. Para valores más grandes que 1, la expresión que le cabe es la expresión cuadrática. Para los valores más chicos, la expresión lineal. Y cuando x tiende a 1, por la derecha vemos que en el gráfico que las imágenes se están acercando a 1, pero que cuando x tiende a 1 por valores más chicos que 1, las imágenes se acercan a 2. Bueno, comprobamos eso analíticamente. Si tomamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, la expresión que vamos a considerar como x es más grande que 1 es x². El límite cuando x tiende a 1 de x² es 1, como veíamos en el gráfico. Por otro lado, cuando x tiende a 1 por la izquierda, estamos considerando valores menores que 1. Entonces, cuando x tiende a 1 por la izquierda, vamos a considerar la expresión x más 1. Y en este caso, cuando x tiende a 1, x más 1 tiene como límite 2. Como estos dos límites, a pesar de que existen, no coinciden,
decimos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe. Vemos en este otro ejemplo una función también definida a trozos, lo cual nos obliga a considerar los límites laterales. Ya vimos que pueden existir o no, que dependerá en tal caso de qué ocurre, de que esos límites laterales existan y coincidan. Con lo cual como vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0, vamos a analizar qué pasa cuando x tiende a 0 por la derecha y qué pasa cuando x tiende a 0 por la izquierda. Si x tiende a 0 por la derecha, la expresión que vamos a considerar es la expresión x menos 2. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x menos 2 es menos 2. Cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, la expresión que le cabe a la función es x cuadrado menos 2. Y ese límite nos va a dar menos 2 también. Por lo tanto, como los dos límites laterales existen y coinciden, el límite a secas existe. Fíjense que la función tiene un valor en 0 que no coincide con el valor del límite cuando x tiende a 0. Y en realidad eso, digamos, puede ocurrir porque el límite es el valor al que se acercan las imágenes. El límite cuando x tiende en este caso a 0, es el valor al que se acercan las imágenes de puntos que están cerca de 0. No necesariamente tienen que ser el 0. Entonces, esos valores se están acercando a menos 2, a pesar de que la función en 0 vale 1. Vamos a analizar ahora qué le ocurre a esta función, que es la función 1 sobre x al cuadrado, cuando nos acercamos a 0. Para eso vamos a mirar un poco más detenidamente en un archivo de GeoGebra qué es lo que ocurre con esa función. Si miramos el deslizador, digamos, lo que nos está señalando es un valor que en realidad lo que vamos a hacer es ir aumentándolo cada vez más. Y fíjense que lo que vemos en el gráfico es que siempre podemos encontrar valores de x bien cerquita de 0, lo suficientemente cerca de 0 como para que su imagen esté por encima de ese valor k. O sea, si yo tomo valores de x muy cercanos a 0 y le calculo la imagen, esa imagen va a andar por acá y entonces va a superar ese valor k. O sea, que no hay cota posible para los valores de la función cercanos a 0. Cuando ocurre eso, decimos que el límite cuando x tiende a 0 de la función, en este caso tanto por derecha como por izquierda, es más infinito. O sea que decir que el límite cuando x tiende a un x0 es más infinito, significa que las imágenes van a superar cualquier cota que uno proponga con tal de tomar x lo suficientemente cerca de x0. Tanto por derecha como por izquierda, para esta función ocurre lo mismo. En ambos casos el límite es más infinito. En ese caso vemos que la gráfica se va pegando a una recta vertical que es el eje de las ordenadas, es el eje Y, que tiene ecuación x igual 0, ¿no? Justamente porque el límite cuando x tiende a 0 nos da para esta función más infinito. Vemos en este otro ejemplo que el límite cuando x tiende a 3 de la función 1 sobre x menos 1, si nos acercamos a 3 por valores más grandes que 3, pero cercanos a 3,
vemos que las imágenes se están alejando cada vez más de 0, o sea que no va a tener tope. Y por otro lado, podríamos decir eso, describir ese comportamiento de la función diciendo que el límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función es más infinito. Por otra parte, si nos acercamos a 3 por la izquierda, ahora por valores más chicos que 3, y las imágenes toman valores negativos cada vez más lejanas a 0, quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es menos infinito. Bueno, con que uno de estos dos límites me dé o más o menos infinito, alcanza para decir que la recta x igual 3, esta recta vertical que vemos ahí en color verde, es una asíntota vertical para esa función. Aquí vemos la gráfica de una función conocida para nosotros, el logaritmo natural. Sabemos que el dominio de esa función son los números positivos. Y si nos acercamos a 0 por valores positivos, que son los únicos que podemos considerar en el logaritmo, lo que vemos es que el logaritmo de números que están muy cerquita de 0 van a ser números negativos de valor absoluto grande, o sea, se van a alejar cada vez más de 0 las imágenes de cuando considero valores de x cercanos a 0. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural es menos infinito. Por eso es que el logaritmo natural tiene a la recta x igual 0, al eje y en este caso, como una asíntota vertical. Entonces, la existencia de una asíntota vertical en que sea una recta x igual a x0 siempre va a estar ligada al hecho de que el límite cuando x tiende a x0 o por la derecha o por la izquierda, alguna de las dos, eventualmente las dos, de más infinito o menos infinito. Vamos a analizar ahora el comportamiento de la función cuando nos alejamos de 0. Hasta ahora estuvimos analizando qué pasaba cuando nos acercábamos a un cierto x0, que era un número real. Ahora vamos a ver qué pasa con la función cuando nos alejamos de 0. Pero fíjense que nos podemos alejar de 0 tanto por valores positivos como irnos hacia la izquierda y tomar valores bien negativos de valor absoluto grande. Y en la función que estamos viendo, que es la gráfica de la función exponencial de base E, vemos que es bien distinto el comportamiento de un lado y del otro, ¿no? O sea, cuando consideramos valores de valor absoluto grande pero negativos, lo que vemos es que las imágenes se están acercando a 0. Entonces, el efecto es que esta gráfica se está pegando a esta recta que es el eje X, que es una recta horizontal que tiene ecuación y igual 0. Entonces, cuando vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es 0. Por otro lado, si vemos que le pasa a la función cuando x se aleja de 0 pero por valores positivos, lo que vemos es que las imágenes están cada vez más lejos de 0 también por valores positivos y sin tope. Eso significa que el límite cuando x tiende a más infinito de la función nos va a dar más infinito. Para esta otra función que vemos en el gráfico, tenemos que cuando x tiende a más infinito, vamos a mirar, digamos, valores de x lejanos a 0 pero positivos, vemos que sus imágenes se van acercando cada vez más a esta recta, que es una recta horizontal, que es la recta y igual 2. Entonces, vamos a decir que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es 2. O sea, cuando ese límite es 2, existe y me da un número real, la recta y igual a ese número real es una asíntota horizontal.
Por otro lado, si miramos para el otro lado, si miramos valores de x negativos, lejanos a 0, vemos que las imágenes, a medida que nos vamos con x, nos vamos alejando de 0, las imágenes están cada vez más lejos de 0 y por lo tanto ese comportamiento lo vamos a representar de alguna manera con esta notación, diciendo que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es menos infinito. Notemos que estas son notaciones que describen comportamientos de la función, ¿no? Básicamente el comportamiento, lo que se llama el comportamiento en el infinito, o sea, ¿qué le pasa a una función cuando tomo valores que están lejos de 0? Por último, y para redondear un poco todas las cuestiones que aparecieron, que estuvimos tratando en este video, vamos a analizar esta función que está definida por partes y vamos a comenzar analizando qué le pasa a la función cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, fíjense que no es necesario que me fije por derecha, a 0 por derecha y por izquierda, porque en tal caso la expresión que le cabe es la misma, o sea, las imágenes de puntos cercanos a 0 se están acercando a el número menos 1, o sea que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es menos 1. Con respecto a el límite cuando x tiende a 2, ahí sí es importante tener en cuenta si nos acercamos a 2 por valores más grandes que 2 o si nos acercamos a 2 por valores más chicos que 2. Por valores más grandes que 2, en el gráfico vemos que las imágenes se están acercando a 2, o sea que podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es 2. Pero si nos acercamos a 2 por valores más chicos que 2, las imágenes se están acercando a 4. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda es 4. O sea, podemos asegurar que no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Recordemos que para que este límite exista, los límites laterales, además de existir, tienen que coincidir. Por otro lado, si analizamos qué le pasa a la función cuando x tiende a más infinito, vemos que cuando nos vamos alejando de 0 por valores positivos, las imágenes se alejan de 0, pero toman valores negativos de valor absoluto cada vez más grandes. Y eso lo representamos diciendo que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es menos infinito. En cambio, cuando x tiende a menos infinito, o sea, cuando nos alejamos de 0 pero por valores negativos, lo que vemos es que los valores de f de x se empiezan a acercar al valor 0. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es 0. Quiere decir que esta función tiene, por un lado, a la recta y igual 0 como una asíntota horizontal. Por último, vamos a ver qué le pasa a esta función cuando analizamos el límite cuando x tiende a 1. Si x tiende a 1 por la derecha, ese límite nos da 1, como podemos ver en el gráfico. Valores cercanos a 1, pero más grandes que 1, tienen imágenes que se están acercando a 1. Y cuando estudiamos el límite cuando x tiende a 1, pero por la izquierda de f de x, ese límite nos va a dar menos infinito, porque a medida que nos acercamos a 1, las imágenes se están alejando cada vez más de 0 por valores negativos. Entonces, ese límite, cuando digo se están alejando, digo se están alejando sin tope, o sea, podría conseguir que estén cada vez más lejos de 0 con tal de tomar x más cerca de 1, pero por valores más chicos que 1. Como uno de los límites laterales nos dio menos infinito,
Vamos a decir que la recta x igual a 1 es una asíntota vertical. Quiere decir que lo podemos ver en la gráfica, vemos que la gráfica se va pegando a esa recta vertical que tiene ecuación x igual a 1, por abajo. ¿Por qué? Porque es el límite cuando x tiende a 1. Por izquierda la que me da menos infinito. O sea, se va pegando a la izquierda de 1 y se va pegando esa recta por el lado de abajo. Bueno, vimos hasta acá algunas propiedades del límite y bueno, continuaremos con este tema en próximos videos.